El mundo de Big Man. ¿Qué cosa es el ruido? Porque nuestro ruido es el que hacemos al tratar de responder preguntas como la tuya, Nico. Para una explicación detallada, creo que es importante que entendamos exactamente qué cosa es el ruido. El ruido es sonido. Y el sonido es algo vibrante. Como cuando hablamos o aplaudimos. Se crean vibraciones en el aire que nos rodea. Y esas vibraciones viajan hasta tu casa a velocidades de hasta 1200 kilómetros por hora. Esas vibraciones en turno vibran en su oído, que es exactamente como escuchas el sonido, Nico. Esto se llama osciloscopio. Pero no se asusten por el nombre. Lo importante es que pueden usar un osciloscopio para ver los patrones del sonido mientras los oyen. Probando, probando. 1, 2, 3. Pero no se necesita este equipo para ver el movimiento vibrante que su voz hace. ¡Tomen su lápiz! Esto es lo que necesitarán. Tijeras. Un globo. Córtalo. Cinta adhesiva. Pegamento. Un espejo ultra pequeñito. Una lata. Un abrelatas. Y una lámpara. Usen con cuidado el abrelatas para abrir ambos extremos de la lata. Así. Entonces, tomen su globo cortado y estírenlo sobre un extremo de ella y asegúrenlo con cinta adhesiva. De este modo. Ahora, cuando hable a través de ella, el sonido de mi voz vibrará en el globo. No veo movimiento. Escuchen, para eso es este pequeño espejo, para ver el sonido. Tomen el pegamento y péguenlo al globo así. Péguenlo en la orilla, no en medio, o no trabajará. Don, esto es un desastre. ¿Por qué parece tan sencillo cuando él lo hace? Porque él tiene dedos. Oh, Y cerebro. sí. Observen, al hablar por la lata, el aire en su interior vibra, lo que provoca que el globo vibre, que a su vez hace que el espejo vibre. Ray, necesito una carta. Ja, ¡qué simpático! Ray, la intensidad de la luz, por favor. Gracias, Ray. Ray, alumbra mi vida. En realidad lo que ven son las vibraciones de mi voz en la carta. ¿Lo ven? Brrr. ¿Vieron? ¡Sí! ¿Así que los sonidos son vibraciones que viajan en el aire? Sí. Y no. No solo han de viajar por aire, también pueden viajar por la madera. El sonido puede viajar por el agua. Hablando de ondas de sonido, este puede viajar en un hilo. Si están descansando en casa, intenten esto. Busquen 2 latas de este tamaño y abran un extremo. Perforen un agujero en el otro extremo de la lata. Pongan un hilo y hagan un nudo como este. No olviden hacer lo mismo en la otra lata. Después tensen el cordel. Solo funciona cuando el cordel está muy tenso. Y ahora, ¿están listos para hablar con alguien? Parafraseando a Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono. Señor Rata, venga aquí, lo necesito. Big Man, ¿cómo es que esto funciona? En realidad es muy sencillo. Mi voz hace que vibre el aire en la lata. Esto hace vibrar el extremo de la lata. Esto hace vibrar la cuerda, que recordamos poner muy tensa. Esto hace que el otro extremo vibre, provocando que el aire en la lata vibre. Ese aire vibra en el tímpano del oído y en otras partes de su oído, enviando esas señales a su cerebro donde son escuchadas. Hola. Así es como el sonido comenzó en mi voz, viajó por el cordel y terminó en su oído, aunque usted no lo crea.
Oye, Big Man, te llaman por la lata. No. ¿Quién podrá ser? Pensé que no había nadie al otro lado. Soy yo.